En días pasados nosotros hablábamos, después de la Semana Santa, sobre por qué hay gente que se arriesga a contagiarse por pasar un buen rato. O por qué aparecen los que con tanta facilidad aceptan las teorías de la conspiración, de que las vacunas tienen unos microchips que van a servir para monitorear el comportamiento del ciudadano. Esas cosas se compraron. O de que las vacunas realmente provocan, tienen unos efectos secundarios que pueden... Todas esas cosas. ¿Cómo es que hay gente que acepta no solo eso, sino otras cosas que son incluso aparentemente absurdas? Y yo decía que mucho de eso tiene que ver con la desconfianza. La desconfianza incluso en las instituciones y a veces en los líderes. Y todo esto por lo que está ocurriendo con la vacuna AstraZeneca. Honestamente, yo creo que el liderazgo político europeo ha sido altamente irresponsable en su conducta frente a un antídoto imprescindible en los momentos actuales para hacerle frente a un gravísimo problema que está confrontando la humanidad. Y todo por un escarceo, porque mientras se ponía en duda la efectividad de la vacuna, por el otro lado, la Unión Europea presionaba al laboratorio, a AstraZeneca, para que cumplieran con el suministro de las vacunas a Europa por encima de cualquier otra cosa. Mientras se ponía en duda la efectividad del antídoto, estaba por debajo ese escarceo. Y yo hice el comentario hace un tiempo. Y entonces para mí resultó de cierta satisfacción leer ayer un trabajo que se publica en un diario británico, que es de la autoría de Robin McKee, que es editor de Ciencia y Medio Ambiente de The Observer. Es un hombre que conoce del tema. Y yo quiero compartir con ustedes algunos fragmentos de este trabajo de ese hombre, para que se pueda entender de qué es lo que estamos hablando. Porque se ha sembrado muchas dudas sobre una vacuna sin el debido fundamento. Y eso hasta ahora no está comprobado el nexo que existe entre el antídoto y el problema de los coágulos. La agencia europea responsable del manejo de estos asuntos ha dicho que no descarta, pero afirma categóricamente que el beneficio supera los riesgos. Ahora, ¿qué es lo que dice este investigador? Dice: la noticia de que la vacuna AstraZeneca se ha relacionado con casos de coágulos sanguíneos y que se ha suspendido para uso en personas más jóvenes en Alemania y Países Bajos es una situación inquietante. El golpe de AstraZeneca es la principal esperanza, o sea, se refiere al pinchazo. Al pinchazo de AstraZeneca, el pinchazo de AstraZeneca es la principal esperanza que tenemos de limpiar Gran Bretaña de esta enfermedad, y ahora, una vez más, está bajo un escrutinio hostil. No es la primera vez
que esta vacuna se ha enredado en la geopolítica y se cuestiona su utilidad. Es una historia espantosa. Yo creo que lo de espantoso se queda corto, pero sigue diciendo, en este caso se ha temido que la vacuna pueda estar relacionada con 7 muertes entre un total de 30 casos raros de coagulación sanguínea que surgieron después de la administración de la vacuna. Esa es una preocupación obvia, pero una mirada rápida a la aritmética pone esos temores en perspectiva. Esos 30 casos ocurrieron entre 18 millones de receptores del jab de AstraZeneca, del pinchazo de AstraZeneca. Un riesgo de menos de un 500.000. Un riesgo de 1 en 500.000. Ahora ejecute este sencillo experimento mental y pregunte qué pasaría si detuviéramos la vacunación de 500.000 personas de mediana edad, digamos, durante un mes. Aproximadamente 85 serían hospitalizados y alrededor de 5 morirían a causa de COVID, se estima. Esas cifras revelan el poder de las vacunas que ya han evitado más de 6.000 muertes por COVID en el Reino Unido y es probable que decenas de miles de vidas se salven este año. Entonces préstenle atención a lo siguiente. Tampoco está claro que exista un vínculo causal entre la vacuna AstraZeneca y los coágulos, de los cuales la mayoría son una variedad llamada trombosis venosa del seno cerebral, y sin embargo, incluso si existe tal conexión, debemos tener en cuenta que entre los muchos impactos de COVID, se incluyen los eventos de coagulación. Fundamentalmente, las posibilidades de que se forme un coágulo a través de la infección con el virus COVID son varios órdenes de magnitud más probable que las posibilidades de que se forme un coágulo por la vacuna. De ahí la sólida defensa de la vacuna AstraZeneca por la mayoría de los médicos y científicos del Reino Unido. Pero eso nosotros lo hemos visto aquí. Nosotros hemos visto aquí casos de enfermedades circulatorias como consecuencia del coronavirus, de esos coágulos, antes de que apareciera la vacuna. Yo recuerdo en los inicios de la pandemia las diversas manifestaciones de la enfermedad que describían los médicos, y entre ellas estaba precisamente esa. Bueno, pero como a una persona se le inoculó ese antídoto, pues entonces se atribuye el problema a la vacuna. Pero sigue diciendo, sin embargo, franjas de Europa continúan restringiendo su uso en un momento en que muchas naciones están sufriendo una tercera ola de casos de COVID-19. Ya han dicho que están desesperadas por suministros de vacunas. Es una respuesta desconcertante. Piense en Alemania. Inicialmente, este es un dato interesante. Inicialmente, yo lo dije aquí, porque eso fue muy notorio. Inicialmente decidió no administrar la vacuna AstraZeneca a las personas mayores por temor a la seguridad. Luego lo aprobó para todos los ciudadanos. Y luego Alemania volvió a cambiar de opinión la semana pasada y decidió dárselo solo a los ancianos y rechazar su uso para los más jóvenes. Y siempre esa decisión coincidía con eventos políticos importantes. En el marco de la discusión por el suministro, porque es un pleito, porque Europa ha querido monopolizar la producción de la vacuna AstraZeneca. Y entonces,
¿Cómo es que tú cambias de criterio con tanta facilidad? Lo que indiscutiblemente pone en entredicho la justificación de eso. Porque si usted hace una evaluación con cierto fundamento, no hay por qué estar cambiando como si se tratara de cualquier cosa. Evidentemente que ahí ha estado un manejo, detrás de eso ha habido un manejo político. Y eso es, creo yo, que evidente. Tal vacilación es absurda y dañina, dice. La confianza pública en las vacunas será crucial para sacar al mundo de su pesadilla COVID. Las señales enviadas por Alemania y los Países Bajos y muchas otras naciones europeas son preocupantes. En el Reino Unido ha provocado temores entre los altos funcionarios de la salud pública de que un número cada vez mayor de personas más jóvenes, en particular mujeres, que han aumentado el riesgo de desarrollar coágulos de sangre, puedan evitar el jab de AstraZeneca. O sea, claro está que ese tipo de decisiones genera desconfianza. Miren lo que acaba de decidir Haití con respecto a esas vacunas que rechazó. No había llegado una sola. Y al lote que le ofrecieron, dijo que no. Porque bueno, pero es que hay unos temores que tienen fundamento. Porque hay naciones que están prohibiendo la utilización de esa vacuna. Es difícil, sigue diciendo, determinar por qué la vacuna AstraZeneca ha sido sujeta de un debilitamiento constante. Kate Birham, quien dirigió el exitoso grupo de trabajo sobre vacunas de Gran Bretaña, describió a la compañía sueca británica como héroes por la forma en que avanzó para proporcionar una vacuna segura, eficaz y de fácil aplicación, desarrollada por primera vez en la Universidad de Oxford, e indicó que lamentaba que ha estado atrapada en la geopolítica. Ciertamente es extraño que la única vacuna que se vende a precio de costo y que ha evitado los típicos planes de precios altos de las grandes farmacéuticas sea la que haya sido objeto de un mayor vilipendio. Entonces yo creo realmente que el liderazgo europeo y el liderazgo mundial en sentido general ha tenido un comportamiento realmente vergonzoso, y eso se ha hecho así ante la mirada de todo el mundo. Y si son capaces de convertir esto en un asunto, en un problema de geopolítica, usted de ellos puede esperar cualquier cosa. A Saddam Hussein le hicieron un expediente en Irak de que tenía armas de destrucción masiva. Se metieron en el territorio de ese país a cañonazo limpio, destruyeron toda su infraestructura, apresaron al liderazgo, al propio Saddam Hussein incluido, y sus más cercanos colaboradores, lo ejecutaron, y eso como que no ha ocurrido nada. Miles de muertos y un montón de gente que tuvo que abandonar su país. Y eso ha ocurrido en muchísimos lugares y en muchísimos países. Y entonces, cuando uno ve esas cosas, tiene la explicación de por qué hay quienes creen en las teorías de la conspiración, porque si son capaces de hacer eso, usted entonces no puede dudar que le metan también un chip en una vacuna. Vamos a hacer la otra pausa.